¿Qué tipo de inquietud política inaguantable introducía Sócrates en la ciudad, hasta el punto de que una democracia se molestara en condenarle a muerte? Lo vamos a ver en este capítulo leyendo la Apología de Sócrates, uno de los diálogos de Platón. Yo siempre les digo a mis alumnos que la Apología conviene leerla siempre una vez al año, para no olvidarte de lo que es la dignidad, para no olvidarte de lo que es la verdad, la justicia y la belleza. ¿Por dónde andábamos en los anteriores capítulos? Habíamos visto a Calícles enfadarse con Sócrates y amenazarle incluso con azotarle, o más bien, al final, con denunciarle a los tribunales, al tribunal de los atenienses. Habíamos visto también, por medio de un experimento contemporáneo, un ejercicio socrático que habíamos hecho en el capítulo anterior, el tipo de inquietud política quizás insoportable para la ciudad que ha introducido Sócrates. En este capítulo vamos a iniciar la lectura de esa inquietante y asombrosa obra maestra que es la defensa de Sócrates ante el tribunal de los atenienses. La Apología de Sócrates, relatada, transcrita, podríamos decir, por Platón. Recordemos por un momento qué es lo que tanto había irritado a Calícles al dialogar con Sócrates. El problema no era que Sócrates se empeñara en que era mejor sufrir injusticia que cometerla, porque al fin y al cabo eso es cosa suya. No, el problema era que Sócrates se empeñaba en que no era él, sino Calícles el que defendía que era mejor sufrir injusticia que cometerla. ¿Y cómo es esto si Calícles ha estado defendiendo lo contrario insistentemente? Bueno, pues ya sabemos cómo funcionó el diálogo. Sócrates simplemente le obliga a recordar y ser coherente con lo que previamente ha dicho, de tal manera que el propio Calícles, sin darse cuenta, acaba hecho un lío, teniendo para ser coherente que defender que es mejor sufrir injusticia que cometerla, o bien, sencillamente, aceptar su incoherencia y callarse. ¿Cómo va a ser mejor sufrir injusticia que cometerla? Pero Calícles, no soy yo quien lo digo, eres tú quien lo estás diciendo, eres tú quien lo estás defendiendo. Esto es muy irritante, que alguien te diga que en realidad lo que estás defendiendo es lo contrario de lo que quieres defender. Esto es lo que aprovechamos para llamar razón, precisamente, razón. Dijimos que alguien está razonando cuando aquello que dice no lo dice porque le interesa o porque le convenga decirlo, quizás porque es espartano y habla como un espartano, porque es ateniense y habla como un ateniense, o porque es lo que interesa decir a los persas si es que eres persa, sino que independientemente de que seas espartano, ateniense o persa, tienes que decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso independientemente también de que seas negro o blanco, ciudadano o esclavo, rico o pobre, hombre o mujer. Razonar es muchas veces decir algo que ni siquiera quieres decir. O decir algo que no lo dices porque quieras decirlo, sino porque lo dirías igual si no quisieras. Esta es la suerte de objetividad que pedimos a alguien que dice estar razonando. Y lo mismo dijimos con respecto al pueblo. El problema de Sócrates y de Platón con la democracia no es que sea democrática, sino que el pueblo no sea coherente con lo que previamente ha decidido democráticamente. Es lo mismo que exigimos nosotros al pueblo cuando le exigimos ser coherente con lo que previamente votó constitucionalmente, lo que previamente plasmó en la Constitución. Un pueblo que razona es un pueblo que plasma en leyes cosas que no dice en especial porque quiera decirlas, sino porque considera que son quizás verdaderas o quizás justas, o incluso quizás bellas.
Y ya vimos que la teoría del Estado moderno había inventado muchas instituciones para, podríamos decir en resumen, hacerle la picha un lío al pueblo. Es decir, que el pueblo acabe razonando aunque no quiera. Es muy útil, por ejemplo, esa institución a la que llamamos división de poderes, esa institución a la que obliga la libertad de expresión en el espacio público, la escuela pública, en fin, todas esas instituciones que logran que un pueblo tome distancia con respecto a sí mismo, obligándose así a razonar. Lo mismo que Sócrates logra sacar de quicio a sus interlocutores, las instituciones del Estado moderno, las instituciones de lo que llamamos el Estado de Derecho, logran, podríamos decir, sacar de quicio al pueblo, sacarle de quicio obligándole a ser coherente con lo que él mismo ha defendido, de tal manera que acaba finalmente razonando. Pues bien, en este capítulo, como ya hemos dicho, vamos a empezar a leer la Apología de Sócrates, porque conviene que de vez en cuando leamos un texto de Platón, aunque solamente sea para ver cómo suena, ¿no? Y vamos a asistir así al espectáculo de cómo Sócrates logra sacar de quicio a una ciudad. Lo que pasa es que en esta ocasión la ciudad pues se enfada y mucho, puesto que le condena a muerte. Vamos a ir leyendo por ahora desde el principio. No sé, atenienses, la sensación que habéis experimentado por las palabras de mis acusadores. Ciertamente bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto de no reconocerme. Tan persuasivamente hablaban. Sin embargo, por así decirlo, no han dicho nada verdadero. El juicio ha transcurrido por ahora de la siguiente forma. Han hablado los acusadores, han hablado contra Sócrates y han solicitado la pena de muerte contra él. Ahora le toca el turno a Sócrates para defenderse. Luego, el tribunal, 500 personas, votarán si Sócrates es inocente o culpable. Seguramente han hecho unos discursos muy persuasivos, como dice Sócrates. Hasta él mismo estaba a punto de casi convencerse de que es culpable, como ha dicho Sócrates, o como dice irónicamente, como siempre, Sócrates. Discursos retóricamente muy bien construidos, pero que sin embargo no han dicho nada que sea verdad. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser engañados por mí, porque dicen ellos, soy hábil para hablar. En efecto, no sentir vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la realidad cuando de ningún modo me muestre hábil para hablar, eso me ha parecido en ellos lo más falto de vergüenza. Si no es que acaso estos llaman hábil para hablar al que dice la verdad. Recordaréis aquí el dilema que se ha planteado en el Gorgias. Solo la verdad convence de verdad. La única retórica que Sócrates está dispuesto a aceptar es el decir la verdad. Y si la retórica es el arte de convencer, como solamente la verdad convenza de verdad, lo mejor es dejarnos de retóricas y pasar sencillamente, directamente, a decir la verdad. Pues si es eso lo que dicen, yo estaría de acuerdo en que soy orador, pero entonces no al modo de ellos. En efecto, como digo, estos no han dicho nada de verdadero. En cambio, vosotros vais a oír de mí toda la verdad. Ciertamente por Zeus atenienses no oiréis bellas frases, como las de estos, adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, sino que vais a oír frases dichas al azar con las palabras que me vengan a la boca, porque estoy seguro de que es justo lo que digo y ninguno de vosotros espere otra cosa. Pues por supuesto, tampoco sería adecuado, a esta edad mía, presentarme ante vosotros como un jovenzuelo que modela sus discursos. Además, y muy seriamente, atenienses, os suplico y pido que si me oís hacer mi defensa con las mismas expresiones que acostumbro a usar, bien en el ágora, encima de las mesas de los cambistas, donde muchos de vosotros me habéis oído, bien en otras partes, que no os cause extrañeza, ni protestéis por ello. En efecto, la situación es esta.
O sea, me voy a expresar, pues igual que me expreso cuando converso con los zapateros acerca de lo que es un zapato, sin florituras retóricas. Así pues, ya vemos que desde el primer momento queda claro que a Sócrates le están acusando fundamentalmente de ser un sofista, de ser quizás el más hábil de los sofistas. Será un malentendido, no será un malentendido, pero en cualquier caso no vale el cuento este de que a Sócrates le condenaron los sofistas, que eran sus acérrimos enemigos, según dicen los libros de texto. La acusación la lleva, como sabemos, un poeta, Meleto, le acusa fundamentalmente un poeta y le acusa en primer lugar de ser un hábil sofista, de ser muy hábil para hablar. De esto es de lo que se está defendiendo aquí Sócrates, cuando dice: no reconozco otra manera de ser hábil para hablar que el decir la verdad. En efecto, la situación es esta. Ahora por primera vez comparezco ante un tribunal a mis 70 años. Simplemente soy ajeno al modo de expresarse aquí. Del mismo modo que si en realidad fuera extranjero me consentiríais, por supuesto, que hablara con el acento y manera en los que me hubiera educado, también ahora os pido, como algo justo, según me parece a mí, que me permitáis mi manera de expresarme, quizás podría ser peor, quizás mejor, y consideréis y pongáis atención solamente a si digo cosas justas o no. Este es el deber del juez, el del orador, decir la verdad. A partir de aquí no podemos leer la apología entera. Sócrates explica que hay dos géneros de acusaciones que se han vertido sobre él. Una, que es la acusación de la calle, podríamos decir, la acusación de la ciudad, la acusación del pueblo. Y otra, la que han vertido en concreto sus acusadores, Meleto, Ánito y Licón. En primer lugar, ¿de qué me acusa el pueblo? Bien, es como si el pueblo dijera: Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. Así es, poco más o menos, dice Sócrates. Esto es, en definitiva, lo que ha representado ese comediógrafo Aristófanes en esa obra de teatro que todos habéis visto, Las nubes, donde salía yo diciendo tonterías. En la comedia de Aristófanes, dice Sócrates, veríais a cierto Sócrates que era llevado de un lado a otro afirmando que volaba y diciendo otras muchas necedades sobre las que yo no entiendo ni mucho ni poco. Y no hablo con la intención de menospreciar este tipo de conocimientos, si alguien es sabio acerca de tales cosas, no sea que Meleto me entable proceso con esta acusación, sino que es que, señores atenienses, yo no tengo nada que ver con todo eso. Apreciar una vez más la corrosiva ironía de Sócrates. Está diciendo: vaya, se me acusa de investigar las cosas subterráneas del Hades y las cosas celestes de los dioses, ¿no? Cuando yo no tengo ni idea de nada de eso. Es verdad que Aristófanes me ha representado así, diciendo que volaba por los cielos. Pero yo no sé nada de eso, y no porque lo menosprecie, no menosprecio este tipo de saberes, no sea que Meleto me entable acusación por menospreciar este tipo de saberes, si es que hay alguien que sabe de esas cosas. ¿Qué está haciendo? Está diciendo: vamos a ver, los que sí que dicen que saben de este tipo de cosas subterráneas y celestes son los poetas, los que me han acusado precisamente. Entablad juicio contra ellos. Yo no sé nada de eso, ni he hablado jamás de ese tipo de cosas. Y no es que las desprecie, no sea que Meleto me entable acusación por despreciarlas. Eso respecto a las cosas subterráneas y celestes. Respecto a la otra parte de la acusación, el hacer más fuerte el argumento más débil, esto es lo propio de los sofistas. Pues bien, no hay nada de esto, y si habéis oído a alguien decir que yo intento educar a los hombres y que cobro dinero, tampoco esto es verdad. Esta es, en efecto, la famosa definición de lo que es un sofista. Alguien que vende educación. Son los primeros, podríamos decir, profesores que cobraron por enseñar. Pues también a mí me parece que es hermoso que alguien sea capaz de educar a los hombres, como Gorgias de Leontinos, Pródico de Ceos o Hipias de Élide.
Cada uno de estos atenienses, yendo de una ciudad a otra, persuaden a los jóvenes, a quienes les es posible recibir lecciones gratuitamente del que quieran de sus conciudadanos, a que abandonen las lecciones de estos y reciban las suyas, pagándoles dinero y debiéndoles agradecimiento. Es una buena ocasión para repasar tantas cosas que hemos visto capítulos atrás, ¿verdad? Cualquier griego puede recibir las lecciones oportunas de cualquiera de sus conciudadanos. Basta sencillamente con saberse educar en Homero, en Hesiodo, en los grandes poetas. Pero el mundo de la poesía ha entrado en crisis y de pronto hay unos personajes por allí que, yendo de ciudad en ciudad, en una gira de conferencias por Asia Menor, habíamos visto en una famosa anécdota, venden sus servicios a los jóvenes, que abandonan las lecciones de sus padres y de sus conciudadanos y empiezan a pagarles por ello. ¿Y qué es lo que enseñan vendiéndolo tan caro? Bueno, pues fundamentalmente retórica, hacer más fuerte el argumento más débil. Es curioso que sea esta precisamente la acusación que se vierte sobre Sócrates. ¡Qué paradoja! ¡Qué malentendido! Quizás alguno de vosotros objetaría: pero Sócrates, ¿cuál es tu situación? ¿De dónde han nacido estas tergiversaciones? Pues sin duda, no ocupándote tú en cosa más notable que los demás, no hubiera surgido seguidamente tal fama y renombre, a no ser que hicieras algo distinto de lo que hace la mayoría. Dinos, pues, qué es ello, a fin de que nosotros no juzguemos a la ligera. O sea, ¿cómo es que ha acabado aquí ante el tribunal si estas acusaciones, como estoy diciendo, son todas falsas? ¿Por qué? ¿Por qué la ciudad se ha enemistado hasta tal punto conmigo? Pienso que el que hable así dice palabras justas, y yo voy a intentar dar a conocer qué es realmente lo que me ha hecho este renombre y esta fama. Oíd, pues, tal vez va a parecer a alguno de vosotros que bromeo. Sin embargo, sabed bien que os voy a decir toda la verdad. En efecto, atenienses, yo no he adquirido este renombre por otra razón que por cierta sabiduría. ¿Qué sabiduría es esa? La que tal vez es sabiduría propia del hombre, pues en realidad es probable que yo sea sabio respecto a esta. Estos, de los que hablaba hace un momento, quizás sean sabios respecto a una sabiduría mayor que la propia de un hombre, o no sé cómo calificarla. Hablo así porque yo no conozco esa sabiduría, y el que lo afirme miente, y habla en favor de mi falsa reputación. Atenienses, no protestéis ni aunque parezca que digo algo presuntuoso. Las palabras que voy a decir no son mías, sino que voy a remitir al que las dijo, digno de crédito para vosotros. De mi sabiduría, si hay alguna, ¿y cuál es? Os voy a presentar como testigo al Dios que está en Delfos. ¿Veis entonces? Sócrates hace llamar como testigo, podríamos decir, al Dios que está en Delfos, al oráculo de Delfos, en definitiva, que efectivamente alguna vez había hablado y es lo que va a contar inmediatamente a continuación. ¿Qué es lo que había dicho de Sócrates el oráculo de Delfos? Pues bien, sí, había dicho que no había nadie más sabio que él. Ahora mismo lo vamos a ver. Veamos cómo lo cuenta Sócrates en la Apología. En efecto, conocíais sin duda a Querofonte. Este era amigo mío desde la juventud y adepto al Partido Democrático. Fue al destierro y regresó con vosotros. Y ya sabéis cómo era Querofonte, qué vehemente para todo lo que emprendía. Pues bien, una vez fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto, pero como he dicho, no protestéis, atenienses, preguntó si había alguien más sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio. Acerca de esto os dará testimonio aquí este hermano suyo, puesto que él ha muerto. Pues bien, ahora estamos a punto de empezar a comprender por qué la ciudad se enemistó tanto con Sócrates. ¿Qué es lo que pasó cuando Sócrates se enteró de este oráculo? Pensad por qué digo estas cosas. Voy a mostraros de dónde ha salido esta falsa opinión sobre mí.
Así pues, tras oír yo estas palabras, reflexionaba así. ¿Qué dice realmente el Dios y qué indica en enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente, no le es lícito a un Dios, no le es lícito a la pitia, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios en la idea de que si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo: «Este es más sabio que yo, y tú decías que lo era yo, explícate mejor». Ahora bien, al examinar a este, no necesito citarlo con su nombre, era un político, aquel con el que estuve indagando y dialogando, experimenté lo siguiente, atenienses. Me pareció que otras muchas personas creían que ese hombre era sabio y especialmente que lo creía él mismo, pero que no lo era. En resumen, Querofonte fue al oráculo, le dijo el oráculo que Sócrates era la persona más sabia, y Sócrates, extrañado, preocupado, sin saber qué podía querer decir el oráculo con eso, puesto que él además era muy consciente de no saber nada, es la famosa frase de Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo era posible entonces que el oráculo dijera que era la persona más sabia de Grecia? Y entonces inicia una investigación. Empieza a recorrer las calles de la ciudad, intentando encontrar a una persona más sabia que él, sencillamente para cogerla de la mano y llevarla al oráculo y decirle a la pitia: «Oye, que has dicho que yo soy el más sabio y este tío sabe más que yo. ¿Qué querías decir entonces con ese enigma que le dijiste a mi amigo Querofonte?» Así pues, fue por las calles y se encontró, en primer lugar, con los políticos, que decían ser muy sabios. Se encontró con un político y efectivamente tuvo una sensación extraña. De pronto se dio cuenta de que este político creía sin duda ser sabio. Había mucha gente que pensaba que era sabio y sobre todo lo creía él mismo, pero sin embargo no lo era. Porque resulta que le preguntó 4 tonterías y no supo responderlas, o no supo responderlas de forma adecuada. O bueno, le pasó como a Calícles quizás. Se enfadó por el camino y se largó profiriendo amenazas y echando espumarajos de rabia por la boca. A continuación, intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Parece, pues, que al menos soy más sabio que él en esa misma pequeñez, en que lo que no sé, tampoco creo ni pretendo saberlo. A continuación, me encaminé hacia otro de los que parecían ser más sabios que aquel y saqué la misma impresión, y también allí me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Sacó de quicio a Calícles y se fue a sacar de quicio a Trasímaco y después sacó de quicio a Ánito y después sacó de quicio a no sé cuántos más. Esto es lo que se dedicó a hacer Sócrates por ahí, por las calles de Atenas. Ya lo decíamos antes, es muy desquiciante esto de que de pronto te digan que no soy yo quien digo que es mejor sufrir injusticia que cometerla. Eres tú quien lo está diciendo, aunque no lo sepas. ¿Pero qué pasa, Sócrates? ¿Es que me estás haciendo un psicoanálisis? Yo sé que estoy diciendo lo contrario. No, es que no recuerdas lo que dijiste antes. ¿No recuerdas además que Píndaro dijo que conocer es recordar, etcétera, etcétera, etcétera? Estás razonando contra tu voluntad y estás llegando a la conclusión, lo quieras tú o no, de que es mejor sufrir injusticia que cometerla. Bueno, pues se enfadaban mucho, pero Sócrates no paró ahí, no cejó en su empeño. Una vez que ya había visitado a los políticos, cambió de bando. Pero veamos cómo lo cuenta. Después de esto, iba yo, uno tras otro, sintiéndome disgustado y temiendo que me ganaba enemistades, pero sin embargo me parecía necesario dar la mayor importancia al Dios. Debía yo, en efecto, encaminarme, indagando qué quería decir el oráculo hacia todos los que parecieran saber algo.
Y por el perro, atenienses, pues es preciso decir la verdad ante vosotros, que tuve la siguiente impresión. Me pareció que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el Dios. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio. Sin duda, es necesario que se haga ver mi camino errante como condenado a ciertos trabajos, a fin de que el oráculo fuera irrefutable para mí. En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, los de tragedias, los de ditirambos y los demás, en la idea de que allí me encontraría manifiestamente más ignorante que aquellos. Bueno, pues aquí estamos. Sócrates ante los poetas, un tema que nos ha dado tanto que hablar en toda esta serie de capítulos sobre Sócrates y Platón. Si os parece bien, podríamos hacer un paréntesis para, leer la conversación con un poeta. Es decir, ¿qué pasaba cuando Sócrates hablaba con los poetas? Luego va a hablar con Meleto durante el juicio, pero no es eso lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es una conversación normal en la calle con un poeta. Y este es el diálogo que se llama Ión. En el Ión nos encontramos a Sócrates dialogando con un rapsodo, jovencito, bello, que acaba de ganar un concurso. Vuelve muy satisfecho de haber ganado un concurso de rapsodos, un concurso de cante de Homero, podríamos decir, y se encuentra, pobre de él, con Sócrates. Conviene que atendamos un poco a esta conversación porque es para nosotros muy extraña, muy extraña. Nosotros nunca comprenderíamos que alguien mantuviera una conversación semejante con un poeta. Señal, efectivamente, de que, como venimos diciendo en esta serie desde los primeros capítulos, los poetas para los griegos eran una cosa muy distinta que lo que representan para nosotros. Para empezar, ya mueve a extrañeza el hecho de que pensemos que es normal medir tus conocimientos con un poeta, porque precisamente a un poeta no le pedimos tener conocimientos, lo que le pedimos en todo caso es hacer bellas poesías. Y sin embargo, a Sócrates, el oráculo ha dicho que él es la persona más sabia de Grecia y ha dicho, no, seguramente los poetas son más sabios que yo, porque deben de saber muchas cosas, puesto que hablan de tantas cosas. Es decir, como Federico García Lorca habla de caballos, pues seguramente serán expertos en caballos. Y si hablan de barcos, pues es que serán unos buenos timoneles. Esto es lo que va a pasar en este diálogo insólito, el Ión, que nos va a demostrar que, tal y como habíamos previsto en esta serie, los poetas serán algo más que lo que es para nosotros la poesía. Los poetas representaban algo así como la enciclopedia tribal de un mundo, la enciclopedia tribal, el boletín oficial del Estado y el sistema educativo de todo un pueblo o un conjunto de pueblos, el pueblo griego. Enfrentarte a los poetas era, de alguna manera, enfrentarte a todo un sistema político, a todo un modelo político, lo que hemos llamado en capítulos anteriores el rey poeta. ¿Nos lo creísteis cuando lo dijimos en los capítulos anteriores? Bueno, pues veamos a ver cómo transcurre este diálogo con Ión. Bienvenido, Ión. ¿De dónde nos acabas de volver ahora? ¿De tu patria, Éfeso? De ninguna manera, oh Sócrates, sino de Epidauro, de las fiestas de Asclepio. ¿Celebran acaso los de Epidauro en honor del dios juegos de rapsodos? Ciertamente, y además de todo lo que tiene que ver con las musas. ¿Y qué? Seguro que has competido. ¿Qué tal lo has hecho? Nos hemos llevado los primeros premios, Sócrates. Así se habla. Procura que sea, pues, también nuestra la victoria en las Panateneas. Lo será, si Dios quiere. Por cierto, Ión, una preguntita. Pobre Ión, ha caído ya en las redes de Sócrates. Por cierto, Ión, que muchas veces os he envidiado a vosotros los rapsodos a causa de vuestro arte. Vais siempre adornados en lo que se refiere al aspecto externo y os presentáis lo más bellamente que podéis como corresponde a vuestra arte. Y al par necesitáis frecuentar a todos los buenos poetas y principalmente a Homero, el mejor y más divino de ellos, y penetrar no solo sus palabras, sino su pensamiento. Todo esto es envidiable,
porque no sería un buen rapsodo aquel que no entienda lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rapsodo llegue a ser un intérprete del discurso del poeta, ante los que le escuchan, ya que sería imposible a quien no conoce lo que el poeta dice expresarlo bellamente. ¿No es digno de envidia todo esto? «¿Verdad dices, oh Sócrates?», contesta Ión. «A mí al menos ha sido esto lo que más trabajoso me ha resultado. Por eso creo que de todos los hombres soy quien dice las cosas más hermosas sobre Homero». «Magnífico, Ión. Es claro, pues, que no rehusarás hacer una prueba ante mí». «Antes al contrario, Sócrates, creo que es digno de oírse lo bien que he adornado a Homero, de modo que me considero digno de ser coronado por los Homeridias con una corona de oro». «Ya estoy deseando escucharte. Yo por mi parte me tomaré tiempo para escucharte, pero ahora respóndeme a esto. ¿Eres capaz únicamente de hablar sobre Homero o también sobre Hesiodo y Arquíloco?» Apreciaréis, una vez más, la táctica de Sócrates. Ión está a punto de dar una conferencia sobre Homero. Ya me tomaré tiempo de escucharla, Pero contéstame antes una pregunta. ¿Tú sabes mucho de Homero o también de Hesiodo? No, únicamente sobre Homero. A mí esto ya me parece bastante, ¿no?, contesta Ión. ¿Y hay algo sobre lo que Homero y Hesiodo dicen las mismas cosas? Ya lo creo, y muchas. ¿Y acerca de ellas, qué expondrías tú más bellamente, lo que dice Homero o lo que dice Hesiodo? Me daría igual, Sócrates, si fueran las mismas cosas. Y con respecto a aquello sobre lo que no dicen las mismas cosas, sobre el arte adivinatorio, por ejemplo, ambos, Homero y Hesiodo, hablan de él. Ciertamente. Entonces, aquellas cosas sobre las que, hablando de adivinación, están de acuerdo los dos poetas y aquellas otras sobre las que no están de acuerdo, ¿serías tú quien mejor las explicase o quizás uno de los buenos adivinos? Bueno, uno de los adivinos, responde Ión. El Ión es un diálogo muy breve, pero de todas formas tampoco nos da tiempo a leerlo entero, únicamente advertir que lo que viene a continuación, el diálogo que sucede a continuación, es un diálogo, ante todo, para nosotros al menos, delirante. Ya para empezar podemos ver que le está interrogando a Ión sobre si él sabe más de adivinación que los adivinos, porque conoce a Homero él y los adivinos conocen la adivinación. ¿Quién sabe más sobre adivinación? Por ahora, Ión ha contestado que los adivinos. Ahora bien, la pregunta es bien extraña, porque nosotros nunca preguntaríamos a un poeta si sabe más o sabe menos que los que saben de las cosas de las que él habla. Nunca preguntaríamos a García Lorca, oye, como tú hablas de caballos, ¿tú crees que sabes de caballos más que el que los cría o el ganadero que se dedica a darles de comer, etcétera, etcétera? ¿Tú me puedes aconsejar, Federico García Lorca, a la hora de comprar un caballo, ya que sabes tanto de ellos? Hombre, en tanto que poeta, quizás supiera mucho de caballos, pero en tanto que poeta, pues no hay ninguna garantía de que sea el mejor consejero para ayudarte a comprar un caballo. Y sin embargo, Ión es como si cayera en la trampa desde el primer momento. Desde el principio de esta serie hemos comprendido que la poesía en Grecia tenía que ser para los griegos una cosa muy distinta de lo que es para nosotros. Se puede decir que en realidad no es tan extraño que esté preguntando a Ión qué es lo que sabe de las cosas que sabe Homero o de las cosas que canta Homero, puesto que al fin y al cabo definimos a Homero como la enciclopedia tribal de los griegos, como el sistema educativo y el sistema político de los griegos, como eso que llamamos en su momento el rey poeta. Muy en resumen, Sócrates le viene a decir que admita la posibilidad de que quizás cuando canta Homero en realidad está como poseso, como delirando, un poco como las Pitias precisamente en el oráculo, como poseído por las musas, y que en realidad no tiene ni idea, no sabe nada de lo que está diciendo. Pero mira por dónde es a Ión, al que le parece que esto no encaja. Dices bien, Sócrates, no obstante me extrañaría que por muy bien que hablases llegaras a convencerme de que yo ensalzo a Homero poseso y delirante. Estoy seguro de que no opinarías lo mismo si me oyeses hablar de él. Ya estoy deseando oírte, pero no antes de que me hayas contestado a una preguntita. ¿De cuál de los temas de que habla Homero hablas tú mejor? Porque seguro que no sobre todos. Has de saber, Sócrates, que no hay ninguno del que no hable.
Pero no de todos aquellos que quizás desconozcas y que sin embargo Homero menciona. ¿Y cuáles son esos temas que Homero trata y yo a pesar de todo desconozco? Está muy preocupado Ión con esto. ¿No trata Homero largamente y en muchos lugares sobre técnicas? Por ejemplo, sobre la técnica de conducir un carro. Si me acuerdo de la cita te la diré. Deja que te la diga yo, que la tengo ahora mismo en la memoria. ¡Ay, qué memoria que tienen los poetas!, ¿verdad? Dime, pues, lo que Néctor habló con su hijo Antíloco, cuando le exhorta a tener cuidado con las vueltas en la carrera de caballos en honor de Patroclo. Y bueno, pues ahora se supone que Ión empieza a canturrear la Ilíada. Y tú inclínate ligeramente en la bien trabajada silla hacia la izquierda de ella, y al caballo de la derecha anímale aguijoneándolo y aflójale las bridas. El caballo de la izquierda se acerque tanto a la meta que parezca que el cubo de la bien trabajada rueda haya de rozar el límite, pero cuida de no chocar con la piedra. ¡Basta, Ión! ¿Quién distinguirá mejor si estos versos están bien o no lo están, el médico o el auriga? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo que el médico o el auriga? ¿Qué tiene que ver esto? Si esos versos están bien hechos o no están bien hechos, ¿en qué sentido? Diríamos nosotros. Y sin embargo, este reto de saber si esos versos están mejor o peor compuestos, si lo sabrá mejor el médico, si lo sabrá mejor el auriga, Ión la acepta, porque desde luego Federico García Lorca no la habría aceptado jamás. El auriga, sin duda, contesta Ión. ¿Pero porque posee esta técnica o por alguna otra causa? Hombre, pues porque posee esta técnica. ¿Y no es verdad que a cada una de estas técnicas le ha sido concedida por la divinidad la facultad de entender en un dominio concreto, porque aquellas cosas que conocemos por la técnica del timoler no las conocemos por la técnica de la medicina? Seguro que no. Ni por la medicina las que concierne a la arquitectura. Y ya veremos, a ver, va a repasar toda la enciclopedia. ¿Quién en los versos que has recitado sabrá mejor si Homero habla con exactitud o no? ¿Tú o el auriga? Un auriga, contesta Ión. Tú eres, por cierto, rapsodo, no auriga. Sí. ¿Y la técnica del rapsodo es distinta que la técnica del auriga? Sí. Luego, si es distinta, será pues un saber de cosas distintas. Sí. Más aún, cuando Homero dice que Camede, la concubina de Néstor, da una mixtura a Macaón herido y dice poco más o menos: al vino de Pramio, dice, añadió queso de cabra rallado con un rallador de bronce, junto con la cebolla condimento de la bebida. ¿A quién pertenece aquí dictaminar si Homero habla o no con exactitud? ¿Al médico o al auriga? ¿O al rapsodo? Al médico. Y cuando Homero dice: se precipitó en lo profundo semejante al plomo, fijo al cuerno de un buey montaraz y se sumerge llevando a la muerte a los ávidos peces, ¿de quién diremos que es propio juzgar sobre la rectitud de lo que aquí se dice, de la técnica del pescador o del rapsodo? Está claro, Sócrates, que de la del pescador. Imagínate ahora, bueno, va repasando técnicas y técnicas y técnicas y siempre el que sabe de esa técnica sabe si Homero habla con exactitud o no, pues mejor que el rapsodo. Pero mira por dónde. Estás diciendo la verdad, oh Sócrates. Y tú también la dices, oh Ión, al afirmar esto. Sigamos pues, y lo mismo que yo escogí de la Odisea y de la Ilíada, aquellos pasajes que tienen que ver con el adivino, con el médico y con el pescador, de la misma manera búscame tú, ya que estás mucho más familiarizado que yo con Homero, aquellos pasajes que son asuntos del rapsodo y del arte del rapsodo. Aquellos que le pertenecen a él, estudiarlos y juzgarlos mejor que a hombre alguno. Yo afirmo, oh Sócrates, que son todos. No, Ión, no eres tú quien afirma que son todos. ¿O es que eres tan desmemoriado? Sin embargo, que no le pega a un rapsodo esto de la falta de memoria, ¿eh? Pues, ¿qué es lo que he olvidado? ¿No te acuerdas de que tú mismo dijiste que el arte del rapsodo es distinto que el arte del auriga? Sí, me acuerdo. ¿Y no es verdad que tú estabas de acuerdo en decir que siendo distintos tratarían de cosas distintas, y lo mismo con el médico, y lo mismo con el timonel, y lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera? No le pega a un rapsodo la falta de memoria. Una vez más vemos en qué consiste razonar, en qué consiste eso tan famoso de la reminiscencia,
en qué consiste esto de que tengas que ser coherente con lo que previamente has declarado. No le pega a un rapsodo la falta de memoria. Acuérdate de lo que has dicho antes y entonces no eres tú quien está diciendo ahora lo que dices. En realidad estás diciendo otra cosa aunque no quieras. Razona un poco, Ion. Pero bueno, le está diciendo que elija él esas técnicas o esos temas, esas temáticas, esos objetos de los que Homero habla y que le corresponde a él juzgar si están bien o mal en Homero. Entonces, ni el arte del rapsodo ni el rapsodo mismo versarán, como tú dices, sobre todas las cosas. Tal vez, Sócrates, quizás con excepción de esas cosas que tú has mencionado. Por esas cosas entiendes tú lo que se refiere a las otras artes, pero entonces, ¿sobre qué cosas versará tu arte si no versa sobre todo? Y por fin intenta responder Ion. En mi opinión, sobre aquellas cosas que son propias de que las diga un hombre o una mujer, un esclavo o un libre, el que es mandado o el que manda. ¿Acaso afirmas que el lenguaje propio del que manda un barco combatido en alta mar por una tempestad lo conoce mejor el rapsodo que el timonel? No. Será el timonel. ¿Y el lenguaje propio de quien manda en un enfermo lo conocerá mejor el rapsodo que el médico? No, tampoco. Pero sí lo que se refiere a un esclavo, afirmas tú. Exacto, dice Ion. Por ejemplo, el lenguaje propio de un esclavo, pastor de bueyes, para amansar a sus reses soliviantadas, es el rapsodo quien lo sabrá mejor y no el pastor. No, por cierto. Claro, hasta ahí podríamos llegar. ¿Qué es lo que dice un pastor al buey? ¡Ea, arre, arre! ¿Eso es lo que sabe hacer bien un rapsodo, mejor que un pastor? No, eso no, claro. Quizás entonces lo que diría una mujer que hila lana sobre ese trabajo de hilar. No. Entonces tal vez lo que diría un general para arengar a sus soldados. Sí, esas son las cosas que conoce el rapsodo. Esto es un verdadero desafío para los que tantas tonterías han dicho sobre la relación entre Platón y los poetas. Ningún Platón contemporáneo habría aceptado hablar en estos términos. Es como si Sócrates le estuviera preguntando a Federico García Lorca: ¿pero tú qué sabes de lunas? Tú no sabes nada de lunas, si tú no eres astrónomo, ¿para qué cantas a la luna? ¿Y tú qué sabes de caballos si no eres ganadero? ¿Y tú qué sabes de barcos, de cóncavas naves, si no eres timonel? Todos podemos entender que ese no es el problema cuando se trata de escuchar las canciones de García Lorca. Pero mira por dónde Ion sí ha caído en la trampa, o por lo menos sí ha aceptado los términos de la conversación. Ahora ya por fin ha descubierto aquello que sí que corresponde conocer al rapsodo: el arte de dar órdenes por parte de un general a sus soldados. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Bueno, veámoslo. ¿Cómo? ¿El arte del rapsodo es pues el arte del general? Bueno, al menos yo sabría qué es lo que tiene que decir un general. Posiblemente entonces tú también tienes, oh Ion, talento estratégico. Y supuesto también que fueras un buen jinete al paso que un tocador de cítara, conocerías los caballos que son buenos o malos para montar. Pero si yo te pregunto, ¿por medio de qué arte sabes tú, oh Ion, si una cabalgadura es buena? ¿Por la del jinete o por la del citarista? ¿Qué me responderías? Por la del jinete, diría yo. Por consiguiente, si supieses distinguir a aquellos que tocan bien la cítara, ¿tendrías que convenir conmigo en que lo sabes en cuanto que tú mismo eres citarista o en tanto que eres jinete? Sí, en tanto que citarista. Y puesto que conoces la estrategia, ¿por qué la conoces? ¿Porque eres general o porque eres un buen rapsodo? Yo creo, oh Sócrates, que no se distinguen esas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Sócrates. ¿Dices que no se diferencian en nada? ¿Afirmas, pues, que son las mismas cosas el arte del rapsodo y el del general, o que son distintos? A mí me parece que son la misma. Por tanto, aquel que es un buen rapsodo será también un buen general. Exactamente, oh Sócrates. Rebobinar y volverlo a escuchar porque es que resulta demasiado increíble. Aquel que es un buen rapsodo será, por tanto, un buen general. Exactamente, oh Sócrates. Y a su vez, dice Sócrates, quien es un buen general
será también un buen rapsodo. No, eso ya me parece que no, dice Ion. Pero lo que sí que te parece es que el buen rapsodo es también un buen general. Sí, ciertamente. Tú eres, pues, el mejor de los rapsodos. Y con mucho, oh Sócrates. También el mejor general de Grecia, por tanto. Seguro, oh Sócrates, todo esto lo he aprendido yo de Homero. Ion es el mejor general de Grecia y todo eso lo ha aprendido él de Homero. Por los dioses, oh Ion. ¿Cómo es, pues, que siendo el mejor de los helenos en ambas cosas, como general y como rapsodo, vas recitando de un sitio para otro y no te dedicas a hacer la guerra? ¿O es que te parece que entre los griegos hay más necesidad de rapsodos coronados con coronitas de oro que de generales? ¿Por qué vas por ahí recitando de un lado para otro con tus coronitas en la cabeza en lugar de dedicarte a ganar la guerra del Peloponeso, majo? Eso es porque nuestra ciudad, Éfeso, está gobernada por vosotros, los atenienses, y no me habéis elegido a mí como general. Bueno, finalmente Sócrates acaba llegando a la conclusión de que semejante tonto de remate no tiene ni idea de nada de lo que dice cuando canta Homero. Y que por tanto los poetas, que creen saber muchas cosas, en el fondo no las saben. Y no solamente no las saben, sino que ni siquiera saben que no las saben. Bien, pues esta fue la conversación de Sócrates con los poetas. Le pasó lo mismo que con los políticos. Y así continuó su investigación, podríamos decir que para refutar al oráculo, buscando un hombre que fuera más sabio que él. No debía ser difícil, puesto que él no sabía nada. Pero mira por dónde siempre se estrellaba con el mismo problema. La gente creía saber, pero no sabía, y además ni siquiera sabía que no sabía. No hemos terminado la apología, porque el cuento no termina aquí, claro. Pero esto lo dejaremos entonces para la próxima ocasión. Lo dejaremos para el próximo capítulo, que continuaremos leyendo la apología, y ya esta vez yo creo que sí que podremos terminar más o menos de recorrer este monumental e increíble diálogo platónico, la apología. Esto es la Filosofía en Canal, y como siempre pues os animo a suscribiros a esta serie de reproducción, que ya está de alguna manera terminando, la serie sobre Sócrates y Platón, y desde luego pues a dejar vuestros comentarios y sugerencias. Muchas gracias y hasta la próxima.